El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y da limosnas. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros está como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, está preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: Quien es administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración del alimento a sus horas, bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tardará en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad del Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Celebramos pues esta Eucaristía en este domingo 10 de agosto, domingo 19 del tiempo ordinario. Sabemos que estamos en el ciclo SEP de la liturgia. Y bueno, hoy meditar el Evangelio con ustedes, aunque la palabra está llena de muchas riquezas que nos alimenta y nos fortalece. Jesús nos habla hoy, en una sola palabra pudiésemos resumir el Evangelio o resumir la meditación de este día. Y sencillamente nos dice o nos habla de la preparación para la venida del Señor, que es como una continuación del Evangelio de ayer, ¿verdad? Que nos hablaba de las 10 vírgenes, 5 de ellas provisorias, 5 de ellas no provisorias, o 5 de ellas prudentes, 5 imprudentes, ¿verdad? Y cuando llegó el novio se cerró la puerta, y las 5 que fueron imprudentes, que no se habían preparado con el aceite, pues no pudieron entrar a la boda y se cerró la puerta, dice o decía la palabra de Dios el día de ayer. Y se complementa también con la liturgia o la escritura de este día domingo 10 de agosto, ¿no? La preparación de cada uno de nosotros. Sin embargo, pues tratemos de reflexionar algunos aspectos que son importantes dentro de esta
palabra de Dios, en esa misma sintonía de la preparación a la venida de Cristo o de la preparación al llamado que Dios nos hará en algún momento a nosotros a su reino. Y comienza el Evangelio diciendo pequeño rebaño. ¿Sí? Ustedes escucharon esa frase en el Evangelio, ¿verdad? Decía, no temas, pequeño rebañito, no temas, pequeño rebañito mío, porque tu Padre ha venido o ha tenido a bien darles o darnos el reino de Dios. Si se habla de pequeño rebaño, pues nosotros pudiéramos hablar también de una esperanza en minoría. En los tiempos de Jesús, fíjense que en ese tiempo el grupo de los discípulos era reducido, no era tanta gente, y era reducido frente a un mundo que también era un mundo hostil, un mundo también de persecución, un imperio, el imperio romano, la persecución quizás a la religión, la persecución también a las ideas, a un pueblo, ¿no? Y hoy, aunque somos también muchos, somos muchos cristianos católicos o muchos cristianos en el mundo, hoy también la fe auténtica puede de alguna manera parecer minoritaria en medio de tantas cosas, en medio de tantos ruidos de la sociedad, en medio de una cuestión tan mediática que trata de solaparnos o opacarnos en el mundo, ¿sí? A nosotros que tratamos de evangelizar o de llevar la palabra de Dios, de llevar la enseñanza de Dios. Hay tantas cosas que tratan de que nosotros seamos minoría y que son también de alguna manera algunas corrientes filosóficas que no son buenas o que no apremian verdaderamente la fe. Por ejemplo, el relativismo, cómo nosotros los cristianos de una o de otra manera nos hemos relativizado o hemos caído en el relativismo moral sobre esas cosas que verdaderamente pues hacen que la fe sea pequeña. Pero Jesús en todo caso nos recuerda hoy por medio de la palabra que el tamaño no importa, ¿verdad? Pequeño rebañito mío, el tamaño no importa. Lo que verdaderamente importa es que el Padre nos ha regalado el reino de Dios. Así lo dice, no teman rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Así dice la palabra, ¿verdad? Somos pocos, pero hemos sido escogidos para una misión. ¿Y cuál es la misión? Mostrar y enseñar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Eso también nos lleva a pensar que nosotros debemos vivir sin miedo y con confianza. El mundo actual, y eso para nadie es un secreto, ni tampoco estoy diciendo nada malo, ni nada que está oculto, ¿verdad? El mundo actual vive en muchas tensiones, vive en crisis económicas, en crisis políticas, en guerras, en odio, en incertidumbre, en tantas cosas que verdaderamente pues pudiéramos nosotros caer en el miedo. Pero el Señor nos dice, vivan sin miedo, vivan con confianza, vivan también, cómo no, con alegría. Jesús nos dice que no debemos tener miedo. La seguridad no está en el mundo o en las cosas del mundo. La seguridad está en las cosas de Dios. La seguridad no viene de las circunstancias, sino de saber que Dios nuestro Padre nos sostiene, nos ayuda, nos lleva de la mano, aunque seamos un pequeño rebaño, como lo estoy indicando, un pequeño rebaño en una sociedad que a veces trata de ridiculizar la fe. Vuelvo y repito, trata de opacar la fe, pero nosotros tenemos la certeza, porque así también lo manifiesta la palabra de Dios, de que el reino ya es nuestro, porque nuestro Padre, Dios, en la persona de Jesucristo, nos lo ha dado, nos lo ha confiado. Y bueno, como les decía, la palabra nos dice también de estar preparados, ¿no? La vigilancia en todo momento, estamos llamados a ser vigilantes, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra vida cristiana, vigilantes de todo
lo que nos pueda acercar a Dios, o en todo caso que nos pueda preparar a esa espera en Cristo, ¿verdad? Por eso está la parábola que él coloca hoy, la parábola de los siervos vigilantes, esa que nos recuerda que la vida cristiana no es pasiva, o que en todo caso no debe ser pasiva. En este siglo que nosotros vivimos, en el siglo XXI, vigilar significa cuidar la fe. A veces no cuidamos la fe, a veces descuidamos la fe, como descuidamos la oración o como descuidamos otros aspectos que verdaderamente son importantes para nuestra espiritualidad, para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por cosas que son contrarias a la fe, las ideologías, las filosofías mal orientadas, todo eso que perturba pues la fe. Nosotros no podemos estar o no debemos estar pendientes de aquellas cosas que son contrarias al Evangelio, porque nosotros, ¿cuál es nuestra guía para la espera de Cristo? El Evangelio, ¿verdad? Nosotros por eso debemos estar atentos, muy despiertos a las necesidades también de los demás, los unos con los otros. Así lo dice la palabra de Dios, iniciando precisamente ese Evangelio de Lucas. Vendan sus bienes y den limosnas, consíganse en ustedes, consigámonos unas bolsas que no se destruyan y que acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allí donde no llega el ladrón, ni llega la polilla, ni llega nada de esas cosas. No nos adormezcamos, ¿sí?, ante las necesidades de los demás, ante la comodidad. Muchas veces nos quedamos cómodos y nos olvidamos de que tenemos hermanos a nuestro alrededor, de que tenemos personas que nos necesitan verdaderamente. Jesús vendrá, por eso dice el creo, vendrá a juzgar ¿a qué? A vivos y a muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Jesús vendrá, tal vez cuando menos lo esperemos o menos no lo imaginemos, pero Él quiere encontrarnos a cada uno de nosotros, y es una palabra también importante de hoy, quiere encontrarnos sirviendo. Así dice en la Escritura, y sirviendo no por servir, sino sirviendo precisamente con amor. Así el Señor quiere encontrarnos a cada uno de nosotros. Entonces es una responsabilidad de los que reciban más, porque así lo dice la palabra, al que se le da más, se le exigirá más. Hablando de los azotes, ¿verdad? Al que se le da más, se le exigirá más. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Nosotros estamos en un mundo saturado de mucha información, de un bombardeo de cosas que a veces no son verdad y que nos la encontramos por los medios de comunicación. Como por ejemplo, con la inteligencia artificial, ahorita hacen tantas cosas, incluso hacen cosas que puedan involucrarte a ti en cosas que no estás haciendo. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado con ese medio recursivo, que es valeroso, que es importante, que nos llena de mucha información, pero que a veces también nos desinforma. Cuando tú comienzas a leer alguna cuestión de alguna red social y ¿será verdad esto? Ya uno no le cree a las redes. ¿Será verdad esto o no será verdad esto? Y ahora, ¿cómo averiguo, verdad? Hay mucha información, hay muchos recursos, pero quienes conocemos a Cristo tenemos mayor responsabilidad. Nosotros hemos conocido a Cristo. Hemos hecho la gran mayoría un camino de catequesis, un camino en la primera comunión, en la confirmación, en el orden sacerdotal, en el matrimonio, y muchos hemos participado a lo largo de nuestra vida también del sacramento de la Eucaristía, donde nos hemos formado. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad, tenemos una mayor responsabilidad. Y bueno, no se trata solo de guardar la fe, sino de compartir la fe, que nosotros debemos compartir la fe, formar conciencia y formar nuestra conciencia, ser luz, ser ejemplo, que a veces nos cuesta.
Si callamos el pequeño rebaño que somos nosotros, pues se va a debilitar, se va a hacer menos fuerte, se va verdaderamente a acabar. Y si actuamos, pues verdaderamente se va a fortalecer. Y no solamente va a fortalecer, sino que también a su vez ese pequeño rebaño va a crecer, va a crecer. Así que bueno, finalmente les manifiesto lo de la preparación como una actitud de fe. Que todos estemos preparados, que todos estemos en vigilia, que todos estemos en expectación, como se dice. Cuando Jesús nos habla de estar preparados, no se refiere solo a una persona pasiva, sino a una vigilancia activa, en todo momento, en todo sentido. Prepararse significa vivir cada día como si fuera el último, vivir la fe como si fuera el último día, vivir en armonía, ¿verdad? No desde el miedo, como les decía, sino desde el amor. La iglesia nos va recordando y nos sigue recordando y no se va a cansar de recordarnos que la vida cristiana es un caminar constante hacia Dios, es un caminar constante hacia el encuentro con el Señor. Y ese encuentro puede ser en cualquier momento. Puede ser de que Dios nos llame esta misma noche, o puede ser de que el Señor venga, porque Él va a venir cuando Él lo diga, no cuando otros digan, ¿verdad? Cuando así el Padre lo decida. No basta con decir que creemos. No, nuestra preparación tiene que ir mucho más allá. Se mide en obras, en amor y en justicia. Por eso preparémonos en las cosas de Dios, preparados no para un examen, sino para un encuentro. Porque a veces pudiéramos también verlo así, es que yo me preparo como si Dios me fuera a hacer un examen. No, preparémonos para un encuentro. El examen lo hacemos aquí, el examen de conciencia cuando pecamos, ¿verdad? Y decimos los pecados al confesor. No es, ese encuentro definitivo con Dios no es un examen, es un encuentro. Y por eso debemos prepararnos con mucha dedicación y con mucho amor. Así que bueno, no nos distraigamos, porque sabemos que estamos en un mundo distraído, un mundo que nos distrae con cualquier cosa. Y la distracción, pues, ¿a qué nos lleva? A apartarnos verdaderamente de la mirada de Dios. Y eso es un momentico, ¿no? Si usted se descuida un momentico, usted se aparta de Dios. Pidámosle al Señor en este momento, en esta Eucaristía, que nos aleje de todo lo que nos pueda perturbar esa preparación a su encuentro. Que el Señor nos bendiga en esta Eucaristía. Amén.